Sabemos que el gobierno cubano mantiene preso al subcontratista Alan P. Gross por entrar a la isla de equipos de internet, y recordemos también que el régimen ha acusado a blogueros como Giovanni Sánchez de estar financiados por Estados Unidos, por lo que no sabemos si este tipo de acusaciones serían utilizadas más adelante para intentar procesar a estos blogueros. Nosotros simplemente nos estamos adelantando a algo que mañana será noticia y que nos confirmó, repetimos, la propia agencia AP desde Londres. Sin embargo, vamos a dejar que pase todo eso. Ese no es el tema de hoy, solo que como llegó esa información, pues quise adelantarla. Esta noche tenemos a 3 médicos cubanos que desertaron de misiones en Venezuela. Ese es un tema que hemos tratado aquí, hemos discutido bastante apasionadamente, así que hoy tenemos a los protagonistas de esos hechos en el espejo. Muy bien, vamos a presentar directamente a nuestros invitados, que son médicos cubanos que estaban en misiones en Venezuela. Lisandra Santos del Castillo, bienvenida al programa, gastroenteróloga, diplomada de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Medicina Hospital Salvador Allende, que es la antigua Covadonga, ¿verdad? Eso es correcto. Y estuviste 4 años en Venezuela, ¿no? Casi 4 años. Tratando de escapar durante todo ese tiempo. Así mismo es. Cómo no. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Tenemos Ángel Sánchez Artiles, médico también gastroenterólogo, diplomado de la Universidad de La Habana, Facultad de Medicina, Hospitales Calixto García y Manuel Fajardo. Exacto. Ese es el Piti Fajardo. Es Piti Fajardo, sí. Piti Fajardo, ¿no? Aurelio Barona Verdial, médico especialista en ultrasonido e imagenología, diplomado también de la Universidad de La Habana, Facultad de Medicina, Hospitales Calixto García y Manuel Fajardo. Aquí hemos estado discutiendo sobre un tema tremendo, el de si los médicos cubanos son totalmente inocentes cuando salen a misiones. Y lo digo porque hay una reacción por parte del pueblo venezolano, que vamos a ver ahora a continuación en varios videos, rechazando cada vez más la presencia no solo de los militares y de cubanos, sino también de los médicos. Y algunos aquí lo han interpretado como una suerte de ataque a la cubanidad, porque a veces han quemado la bandera, etcétera, etcétera. Yo he defendido la tesis de que no es un ataque a la cubanidad, de que hay que entender a los venezolanos de que están hasta el último pelo de la presencia cubana allí, pero me faltaba lidiar con ustedes, con protagonistas de esos hechos, para ver cómo lo sienten. Vamos a empezar, por supuesto, con las damas. Lisandra, la gran pregunta, cuando ves a los venezolanos diciendo que se vayan los cubanos de aquí, ¿qué sientes? Bueno, es muy doloroso ir a un lugar en una misión médica y sentirse así, pero hay que entender a ellos también. En el año 2009, cuando yo llegué, había un estimado de 42.000 cubanos de diversas cosas en Venezuela. Estamos hablando de 42.000 en una población grande en un país. Entonces, muchos, es decir, ellos sintieron como que le estaban quitando espacio, robando trabajo. Y hay que entenderle a ellos también su punto de vista, porque a ellos no se les explicó tal vez el sentido con el que uno iba en misiones. Y entonces ellos pensaron que querían expropiar el territorio, se sintieron invadidos. ¿Y en cierto modo por no es nosotros? cierto? Claro que sí, claro que sí. Lo único que pasa es que nosotros no sabíamos que íbamos a ir de esa manera, es decir, con ese objetivo. Nosotros, lo que a nosotros nos gusta, a menos en mi opinión, yo quiero ser médico y voy a ser médico donde esté. Yo quiero ir a curar personas, a salvar vidas, a proteger, a ayudar. Yo no voy a mediar algo político, porque entonces ya se ha convertido, más que en una misión, más que en un apoyo, en una guerra política, en cosas sucias entre gobiernos y entre la población venezolana, que hay que entenderla, porque ese es su país. Y ellos sí lo quieren. Y si nosotros no queremos estar en Cuba, ellos sí quieren estar en Venezuela. Y eso hay que respetárselo y hay que entendérselo. Qué bien. Antes de pasar con ustedes, vamos a ver algunas de esas opiniones de venezolanos sobre la presencia cubana ahí. Adelante. Mi esposa hace poco trabajaba en el hospital de Guarenas Guatire, era neonatólogo,
sacaron a un gran grupo de médicos venezolanos y metieron a los cubanos y querían que mi esposa firmara todo lo que los desastres que hicieran los cubanos y que ella se hiciera responsable. Y yo, no, tú renuncia de inmediato. Ha provocado conflictos importantes con médicos venezolanos que han sido desplazados, muchos de los cuales han tenido que irse del país a trabajar pues, a países vecinos. Muy bien, tenemos más opiniones de venezolanos en solo segundos, pero Ángel, doctor. Sí. Tú eres muy joven, ¿qué edad tienes? 26 años. 26 años, te graduaste. Recién graduado me fui. Saliste a Venezuela y duraste en Venezuela 15 días. 15 días, o sea, 15 tú lo días. tenías planeado. Exactamente. Fue una vía de escape. Exacto. No. Mi pregunta, las misiones médicas en Venezuela específicamente, ¿son humanitarias o políticas? Las misiones médicas, es decir, con el objetivo con el que el gobierno las creó, fue política. Pero con el objetivo con el que va el médico cubano, una parte va de manera humanitaria. Yo pienso que yo fui 50% humanitario y 50% para yo resolver mi problema, que era poder llegar a este país para poder vivir, es decir... Como una vía de escape, ¿no? Exactamente, pero también humanitario, porque, como decía mi colega, yo realmente soy médico y eso es lo que yo sé hacer y es lo que me gusta hacer, sea en Haití, sea en Venezuela o en los Estados Unidos. Ajá. Aurelio, ¿qué piensas tú? Bueno, la fusión... Tú también estuviste muy poco tiempo. 48 horas. 48 horas. Absolutamente premeditado. Totalmente. La fusión es infalible entre, yo la categoría, o sea, hablaría acerca de eso de esa manera, entre el ámbito político y el ámbito médico. Empezando que cuando uno se encuentra en Cuba, en los preparativos, antes de salir de la misión, una persona tiene que estar, o sea, un médico, una semana en lo que en Cuba llaman concentrado político precisamente. ¿Y qué les dan en ese concentrado? Instrucciones políticas, cómo debes de actuar, desde cómo te debes de vestir hasta cómo te debes de proyectar con los venezolanos, qué temas debes de conversar y qué temas debes de evitar. Y la imagen que tienes que dar de felicidad de cómo vives en Cuba, y precisamente de eso se trata la misión. Amén de que, bueno, vas a resolver problemas médicos, pero yo diría que principalmente la política es algo primordial y digamos que impera como objetivo de esta misión. ¿Tienen preparación militar los médicos cubanos? Ninguna. Digamos. Él dijo que sí. A ver, durante la... No, él sí. No, me refiero, antes de salir de misión no, pero durante la carrera está incluida preparación militar como una materia. ¿Las mujeres también? También, 100%. Sí. No, y en ese... Porque, claro, mi pregunta fue genérica y los dos tenían la razón. Exacto. Porque antes en esos concentrados se daba preparación militar. Conozco el caso de un profesor, no de un médico específicamente, le daban una preparación militar. No están dando preparación militar. En mi experiencia no recibí instrucción militar. De hecho, ninguna tengo. Ni durante la carrera. Durante la carrera sí. Pero no meramente militar, más bien medicina de desastre y medicina en condiciones de contingencia. Ahora, el ámbito militar en Cuba, por supuesto que está generalizado y cuando tú estás en el preuniversitario, cuando pasas el servicio militar obligatorio, pues estás vinculado de alguna manera directamente o indirectamente a la vida militar. Que ya aunque seas profesional tienes que pasarlo también, ¿no? Absolutamente. Okay. Ahora bien, Lisandra, ¿por qué te vas? Si tú dices que sentías que estabas haciendo una misión humanitaria. Bueno, porque fue como yo salí de Cuba, pero yo desde que llegué ya yo no quería regresar. Si yo salí con un objetivo, no sabía cómo llegar aquí, no me enteré... ¿Tú no querías regresar? No. No. Aunque te quedaras... ¿Te casaste con un venezolano? Sí, pero para quedarme. ¿Y estás casada todavía? Cuidado que eso es ilegal, no lo digas en alta voz. Por lo menos aquí. No, estoy casada. Estás casada. Encontraste además la felicidad. Fue suerte, ¿no? ¿No? Bueno, sí. Sí. Pero simplemente que fue una vía de escape también. ¿Te casaste estando en Cuba o en Venezuela? No, me casé cuando llegué a Venezuela. A ver si podías irte de la misión. Exactamente. Vamos a ver más de lo que dicen los venezolanos sobre la presencia médica y la presencia de los cubanos ahí en su país. Podemos comentar
¿Está escuchando? No. Esta imagen es un poco antigua, de una delegación que no es de médicos, que llega al aeropuerto de Venezuela y la gente le empieza a gritar fuera, fuera, etcétera, ¿no? Yo estaba hablando de otros comentarios, mientras los buscamos, que hacen los venezolanos sobre la presencia médica. Si la producción, cuando los tenga listos, me diga, pues yo continúo mientras tanto conversando. La gente me dice, los médicos tienen que ir a estas misiones. ¿Sí o no? No, eso no es cierto. Uno, en primer lugar, uno tiene la decisión de si quiere ir o no a una misión. Y en segundo lugar, la elección para ir a una misión ya no es tan fácil tampoco. Es decir, para ir a una misión, primero tienes que tener requisitos académicos, aunque parezca algo controvertido, controversial. Tiene que tener requisitos académicos y tiene que, de cierta manera, tener el estudiante creado un expediente, porque ellos no van a mandar a Venezuela a cualquiera pensando que el día de mañana se les puede quedar, aunque nosotros lo hicimos teniendo el expediente ese mismo del que estoy hablando, porque uno pertenecía a la FEU y uno pertenecía a todas las actividades extracurriculares que había que pertenecer para poder lograr algo dentro de la profesión, ¿no? Porque de lo contrario quedabas en el anonimato, no tenías especialidad, no podías viajar y simplemente eras un médico más desconocido. Pero no todos tienen que ir a Venezuela, es una decisión. ¿Estás de acuerdo con eso? No del todo. Tengo colegas que estando en su residencia les han dicho te tienes que ir para Venezuela. E inclusive estando en el 6º año de la carrera... Si dices que no, ¿qué pasa? Decir en Cuba no a una orientación trasciende a un problema político. Decir en Cuba la palabra no pues tiene implicaciones serias para tu desarrollo profesional, inclusive para tu desarrollo como persona, como ser humano dentro de la isla. Y sí tiene consecuencias porque, por ejemplo, si quieres una especialidad, puede que te bloqueen el acceso a esa especialidad. Si quieres viajar a un congreso o quieres tener no precisamente una misión médica per se en Venezuela, sino una colaboración a otro país que la recompensa monetaria pues es mayor, también pues limitan ese proceso. Tengo colegas que les han dicho, tienes que irte para Venezuela, tienes que cumplir, tienes que suplir este lugar, esta plaza, pues se tienes que ir y bueno, la persona se ha ido y hay personas que han dicho que no y bueno, han afrontado las consecuencias. Tú que estuviste más tiempo en Venezuela, una pregunta concreta. Vamos a imaginarnos que llega herido un estudiante antichavista a tu consulta médica. ¿Hay instrucciones de qué hacer en ese caso? No, la atención de salud, incluso aunque estuviesen órdenes, en pacientes graves es a cualquier tipo de persona. No se ve estatus social, no se ve nada. Al paciente hay que atenderlo en primera instancia con los recursos que haya, atenderlo hasta donde se puede y después remitirlo, porque muchas veces la misión cubana está muy limitada en extremo de recursos, muy limitada de fondos, muy limitada, y muchísimas veces se nos presentaron circunstancias graves que estaban fuera de nuestras manos. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos esas imágenes de lo que piensan los venezolanos sobre los médicos en su país. González and Associates. Bueno, me encuentro aquí con 3 jóvenes médicos cubanos que han decidido dar el salto a la libertad. Se encuentran en Estados Unidos. Vamos a escuchar algunos de esos comentarios de los que les he estado hablando sobre la presencia de ustedes allí en Venezuela. Ellos, los cubanos, no los queremos dentro de las Fuerzas Armadas. Ellos son los que más agreden a nuestros estudiantes. No queremos los cubanos aquí en Venezuela. No necesitamos de los cubanos. Pues son unos mercenarios, unos asesinos. Tenemos médicos cubanos aquí. Tampoco los necesitamos porque no son médicos, no llegan ni a enfermeros. O sea, ahí hay 2 aspectos. Uno, vamos a dejar hay una descalificación sobre académica, digamos, para el segundo, pero ella dice, son unos mercenarios, son unos asesinos, ¿no? ¿Entienden ustedes que hay ahora ya más de, o sea, es casi un muerto por día, que ellos los ven a ustedes como cómplices de esas muertes, aunque no sea directamente? Yo entiendo, es decir, a lo que yo lo comparo, cuando uno está en su casa y viene alguien de afuera a dar órdenes y a provocar desorden dentro de su casa, por supuesto que uno va a vertir todo su odio sobre esa persona, porque eso es prácticamente lo que están haciendo muchos cubanos. Sin embargo,
no son la mayoría de los médicos. Es decir, los médicos llevan ya unos cuantos años yendo y al inicio eran bienvenidos incluso por los opositores del régimen de Chávez. Pero me parece que como ya en estos momentos hay un poco más de peso político dentro de esa misma misión, como estábamos hablando, se ha generalizado un poco incluso con los médicos. Pero yo entiendo, desde un punto de vista, entiendo a los venezolanos, aunque por supuesto cada cual tiene derecho a pensar y generalizar de esa manera. Pero también hay que entender también la inocencia de muchos de los médicos cubanos que están allí simplemente tratando de resolver su situación, a veces política, a veces económica, o simplemente tratando de pasar esa etapa para regresar a Cuba y con el dinerito poder vivir. Sin embargo, lo que ven los venezolanos cuando se expresan, los voceros de los médicos, no, yo sé que no son todos, el jefe de la misión, etcétera. Aquí yo tengo unas imágenes de cuando murió Chávez, donde ellos hablan de que, o sea, ellos dicen, nosotros somos representantes de la revolución, estamos dispuestos a dar la vida por esta revolución. O sea, es un pronunciamiento no humanitario, es un pronunciamiento político, veámoslo. Ya que ha sido difícil, nos hemos unido a la marea de pueblo triste, con dolor, que viene a ver a su presidente, y nosotros también estamos unidos aquí en ese dolor y por lo tanto estamos acá también. Pero esto para ratificar nuestro compromiso, para ratificar nuestra entrega, de que si hasta ahora lo estábamos dando todo, bueno, pues ahora estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas, nuestra sangre, si preciso fuera, por esta revolución, por este pueblo. ¿Cómo no? Y después hay otra doctora que dice lo mismo. ¿Estabas dispuesta a dar la vida por la revolución tú allí? No, para nada. Claro que no. A mí personalmente me da mucha pena escuchar a los venezolanos pronunciarse de esa manera. Yo diría que los médicos cubanos, nosotros en Venezuela somos víctimas, o sea, formamos parte de ese gran grupo de víctimas de este tipo de gobiernos. Y como decía el doctor, muchos de estos médicos que son enviados a Venezuela tienen familias en Cuba y no todos, digamos, no la gran mayoría, van con esa intención. Van principalmente para solucionar cuestiones económicas, más que otras circunstancias, porque bueno, reciben un poco de una... Lo que pasa es que bajo ese criterio de si yo no hago esto, no obtengo esto otro, puedes justificarlo todo, puedes justificar la chivatería, la represión, o sea, por ahí los fusilamientos, pedir paredón. O sea, ustedes no van presos por no ir. En Cuba hay gente que se está jugando su libertad por defender ciertos derechos. No te estoy diciendo que te metas a disidente, pero no es que es lo que me dicen los venezolanos, no están pagando un alto precio por no ir. Tampoco es así. Ahí hay una cosa que tal vez a nosotros, que no hemos vivido en libertad, que no nacimos en libertad, nos falta valorar. ¿Tú no crees? ¿O estoy siendo muy drástico? No, es que es muy difícil opinar cuando uno no nació o no ha vivido el tiempo suficiente en libertad, cuando no sientes el aquello de luchar o de defender lo tuyo propio, porque no lo sientes, porque ¿cómo vas a defender algo del cual te sientes tú esclavo? Del cual profesionalmente... ¿Tú como doctora te sentías esclava? Porque otra de las acusaciones que leí en un periódico es que todo este sistema médico cubano de exportación, que se ha convertido en una fuente de ingresos que creo de más de 6.000 millones de dólares anuales, los ha convertido ustedes en neoesclavos, esclavos modernos. Claro. ¿Te parece correcto eso? Sí, claro que sí. Esclavo... ¿Cuánto te pagaban a ti, por ejemplo? ¿En Cuba? ¿En Cuba o en Venezuela? No, recién graduada, $16. ¿Al mes? Al cambio, le estoy hablando. ¿Y en Venezuela cuánto te pagaban? 150. ¿Y sabes cuánto cuánto le pagaban al gobierno por ti? A mí nunca me dijeron. Nosotros tenemos entendido que son entre $4.000 o $5.000 por cada uno de los médicos. ¿Y de esos $4.000 o $5.000 te tocan a ti qué? Me tocaba un estipendio en Venezuela y me ponían algo de dinero en Cuba. Lo que pasa es que el dinero... ¿De cuánto? 150. ¿150 dólares? ¿Dólares al mes? Sí, al mes. Lo que pasa es que ese dinero te lo dejaban ahí guardado y, por ejemplo, si usted no regresaba ya no tenía derecho a ese dinero, se lo quitaban completamente. Ah, ese dinero te lo van poniendo en Cuba, en una cuenta, y te lo dan cuando regreses. Exactamente. Una cuenta congelada. Muchas personas... ¿Y con qué vivían en Venezuela? Con el estipendio. Con el estipendio. ¿De cuánto es el estipendio? Como de $50. Más o menos. Al cambio. Cuando un médico llega a Venezuela, llega sin dinero. Porque obviamente un médico cubano, ¿con qué dinero va a ir a Venezuela? Entonces está estipulado que los otros colegas de la misión tienen que suplir, sobre todo alimentos, esa primera semana o hasta que el médico cobre su primer cheque. O sea que tienes que estar viviendo de las donaciones que te hagan los demás colegas de la misión. Comida, aseo, básicamente. Ahora, mientras tanto, hay
imágenes de qué hacen con los médicos, porque los médicos venezolanos también se sienten agredidos. Ellos salieron a protestar a las calles y mira lo que le hace esa guardia bolivariana por la cual el jefe de la misión médica cubana dice está dispuesto a morir. Les entran a palo. O sea, cuando ustedes ven esas imágenes de colegas de ustedes golpeados, paleados, ¿qué piensan? Yo siento el mismo dolor que siento cuando ven al pueblo venezolano, cuando veo al pueblo venezolano maltratado, siento el mismo dolor cuando veía a mis profesores, yendo a trabajar incrustados, pegados contra un cristal de una guagua, sudados, sin comida, sin condiciones, sin zapatos. Este tipo de acciones es producto de este tipo de gobierno y este tipo de regímenes. Eso es inevitable, va con ellos inherente a este tipo de gobierno, de filosofía política y pues va aparejado a ello. Sencillamente dolor, un profundo dolor y quisiera no dar la imagen de que así somos los cubanos, no dar imágenes como este señor que estuvo hablando de que ese es el pensamiento de los médicos cubanos. Venimos a estar dispuestos a morir por una revolución que oprime al pueblo venezolano. No, esa no es la imagen que quisiéramos que se llevaran los venezolanos de lo que realmente somos los cubanos. Creo que tenemos más atributos en común, creo que somos más similares que las diferencias que nos pueden separar como pueblos per se. No, en el caso de ustedes, yo siempre digo que es preferible escapar a ser cómplice. Porque te dicen, bueno, tenía tal opción. No, la opción de escapar siempre es digna. Sí. Siempre es digna porque te escapas también de participar de toda esta infamia. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Nos queda un minutico. Lisandra, ¿cómo logras escapar? ¿Se ha hecho más fácil el trámite? Bueno, pues, cuando yo me enteré por Solidaridad Sin Frontera, el programa del paro médico, bueno, acudí a la embajada y esto fue ¿A la embajada en de Estados Venezuela? Unidos en Venezuela. ¿Y no te están vigilando? ¿No es complicado llegar ahí? Sí, eso hay que ir medio encubierto y con su cautela, eso está bien. ¿Y cómo sales después? ¿Por el aeropuerto de Maiquetía? No, por Colombia. Tienen que ir a Colombia, porque es más difícil irse por... Ellos lo hicieron por Colombia. Sí. ¿Y tú también? No, sí, pero mi visa me la dieron en Venezuela, a ella se la dieron en Colombia. Ah, ustedes fueron a pedir a la embajada. Nosotros fuimos a pedirla en Colombia porque era muy peligroso en el momento en el que nosotros lo hicimos hacerlo en Venezuela por la violencia y todo lo demás que traía, irse directo de Venezuela. Entonces uno cruza frontera hacia Colombia. ¿Tú crees que más médicos cubanos eso va a aumentar? Porque realmente son solo el 5% los que se han atrevido. Eso es un flujo imparable, diría yo. Y la gente que más lo hace son los jóvenes. Pero sí, eso es constante, eso no va a parar. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Van a tener que regresar, porque ahora yo sé que van por internet el debate, que si sí, que si no, y entonces se nos quedan muchas cosas, ¿no? Tal vez reunirnos y que ustedes me cuenten algunas de sus experiencias personales que deben ser interesantísimas allá en Venezuela. Muchas gracias. Encantado, gracias.